Hola a todos, soy un tío blancuetero y hoy vamos a hablar de la cultura del esfuerzo y de la corrección política en el ámbito de la publicidad. Y para ello cuento con un invitado especial, único y excepcional. Se trata de Marcos de Quinto, ex vicepresidente, ejecutivo y director mundial de marketing de la compañía Coca-Cola, además de escritor de este libro llamado Notas desde la trinchera. Un libro, por cierto, muy recomendable que os dejaré en la descripción y que a fin de cuentas me parecía interesante traer al canal para hablar sobre la demonización del empresario y el sector privado, de la hegemonía, de lo políticamente correcto en el mundo del marketing y la publicidad, y sobre todo de la percepción que me da que últimamente impera en las redes sociales alrededor de cuestiones como la cultura del esfuerzo y el sacrificio, donde veo cómo estas premisas son atacadas de forma sistemática, parapetándose en la idea de que estos serían dogmas neoliberales y que estarían construyendo una suerte de cultura individualista, egoísta, del sálvese quien pueda, donde se nos vendería la falacia de que si nos esforzamos pues podremos cumplir nuestros sueños, cuando en realidad viviríamos en una sociedad corrupta y amañada donde el esfuerzo y el sacrificio no tendrían ningún sentido, ya que las cartas que formarían nuestra estructura social estarían marcadas y estaría todo el pescado vendido. Y conceptos como el trabajo duro, que produciría aversión, serían poco menos que una excusa para esclavizarnos. Claro, bajo este panorama, la experiencia y la aportación de alguien que empezó trabajando en la empresa Coca-Cola a partir de un anuncio en un periódico y acabó siendo ex vicepresidente ejecutivo de la compañía a nivel mundial, pues yo creo que a lo mejor nos puede transmitir un punto de vista valioso sobre el momento en el que estamos pasando ahora mismo. Sobre eso y mucho más tiene la palabra don Marcos de Quinto. Vamos a ver, yo creo que en principio las cosas se supone que han evolucionado a mejor desde hace 40 años, pongamos, cuando yo entré en el mercado laboral. Yo entré en Coca-Cola cuando tenía 23 años por un anuncio de periódico, sin padrino, sin conocer a nadie y sin que mi familia me enchufara en nada. Yo lo que creo que realmente sí está pasando es que hay una especie de movimiento político que básicamente quiere construir una sociedad de mediocres. Es decir, cuando tú le das el mensaje a la gente de cuando son estudiantes, que da igual que se esfuercen en estudiar o no, porque todos van a pasar de curso. Cuando tú le das el mensaje a la gente de que da igual que en el trabajo que se esfuercen y trabajen duro, porque al final el que trabaje duro y consiga más éxito y gane más, le vamos a quitar el dinero y te lo vamos a dar a ti. Incluso si no quieres trabajar, pues vas a tener una ayuda. Si tú das estos mensajes, pues al final tú lo que vas a hacer es generar una sociedad de mediocres, de gente que no se esfuerza. Pero eso es un espejismo, porque al final vivimos en un mundo global y si en otras sociedades sí se está incentivando el mérito y el esfuerzo, pues lo que nos vamos a quedar como nación es que a lo mejor vamos a tener un par de generaciones absolutamente fuera de contexto y en este mundo globalizado pues es difícil que como país salgamos adelante si tenemos en estos momentos pues un talento o una mano de obra a la cual en vez de haberles enseñado a disfrutar con el trabajo, a esforzarse, a tener sus logros, pues los hemos hecho pues una sociedad de mediocres compitiendo, imagínate, con hindúes, con chinos, con japoneses y con gente con otro tipo de cultura. Eso es lo que me da a mí muchísima tristeza. Yo lo que he visto últimamente es que no paran de repetir como que lo que impera en nuestra cultura es como pues cierto individualismo y ciertos mantras, ¿no?, que ellos achacan a una suerte de pensamiento neoliberal, del sálvese quien pueda y este tipo de cuestiones, ¿no? Que la gente les han vendido la moto y que todo el mundo cree pues esta especie de cuento de si te esfuerzas puedes conseguir tus sueños, del sueño americano y todas estas cosas, pero yo luego lo que veo es que cuando aparecen encuestas y estudios que, por ejemplo, preguntan a la sociedad quién debería proveerles de los bienes básicos o quién deberías proveerles de una vida digna, un 70-80% de la población en España afirman que esto debería ser el Estado, las instituciones públicas. Entonces, a mí me parece que lo que hacen es mandar un mensaje diciendo, cuidado, vivimos en una peligrosa sociedad neoliberal y súper individualista, cuando en realidad la mayoría de las personas entienden que es el Estado el que debe proveerles de todos los bienes necesarios para poder vivir en lo que ellos llaman dignamente. Sí, pero es que eso es un espejismo, es decir, la riqueza no se inventa.
La máquina de hacer el dinero, o sea, es que eso es la gran falacia. Es decir, aquí lo único que sucede es que cada vez hay menos gente creando riqueza, cada vez hay más políticos cogiendo parte de la riqueza que esa gente crea, ¿m?, para subsidiar a gente que no tiene ningún incentivo en trabajar. Y eso, si sigue, pues llegará un momento que gente con talento se marchará de este país y al final aquí se quedarán para repartir la pobreza. Eso es lo que es absolutamente impensable, porque ¿de dónde sale el dinero? ¿De dónde sale el dinero para pagar a todos estos políticos? Pues salen de las empresas y de la gente y del sector privado que están generando esa riqueza y los cuales, oye, pues pagan sus impuestos para mantener esto. Ahora tenemos una oportunidad espectacular cuando de repente Europa pues pone un dinero a disposición, que es one shot, es un dinero one time que se coloca aquí, que podría servir precisamente para hacer determinadas reformas. Imagínate utilizar ese dinero en la digitalización de la administración para que no sean necesarios tantos funcionarios. Pero si lo utilizas ese dinero para contratar 100.000 nuevos funcionarios, cuando ese dinero se acabe dentro de un par de años, ¿quién va a pagar el sueldo de esos funcionarios que ya estarán ahí? Si cada vez va a quedar menos gente dentro de lo que es el sector privado. Entonces, pues bueno, si la gente entiende que eso es así, porque nos encontramos que todo ese tema de subsidios que hay, que yo entiendo que se den subsidios a gente que no puede trabajar por la circunstancia que sea, no a gente que no quiere trabajar, sino a gente que no puede trabajar. Pero si resulta que en estos momentos el Estado puede dar paguitas a todo el que decida que no le interesa trabajar, pues nos encontramos con esta paradoja donde, por ejemplo, en la agricultura en España se va a acabar porque no va a haber gente, mano de obra suficiente para ello y gente que está diciendo, bueno, pues yo en el fondo, entre trabajar o no trabajar, me sale a cuenta no trabajar porque en estos momentos alguien me está pagando. Pero la relación del que trabaja pagando al que no, a lo que viven del dinero público, pues cada vez se acerca más a una relación de 1 a 1. Si esa relación llega a 1 a 1, que estamos cerca de ello, quiere decir, por ejemplo, Sergio, que tú durante un año, que son 12 meses, los 6 primeros meses, el dinero que ganas, lo ganas para ti y el siguiente 6 meses lo estás consiguiendo para dárselo a políticos y a gente que lo administra o a gente que en estos momentos, pues por la circunstancia que sea, y a veces, desgraciadamente, es por circunstancias voluntarias, que a lo mejor no están trabajando. Pues imagínate en esas circunstancias, Sergio, pues tú dices, bueno, eso llega un momento que no interesa. ¿A ti te parece que asistimos a una demonización del sector privado? Hombre, yo creo que es evidente, pero además es que no nos damos cuenta, pero esto es una especie de lluvia fina que va calando en la sociedad. Te voy a poner un ejemplo muy, muy gracioso, o sea, yo no veo demasiada televisión, pero hay una serie muy divertida con unos guionistas que me parecen muy ingeniosos, que es esta de La que se avecina, de esta comunidad de vecinos que hay un montón de líos. ¿Sabes quién es el malo? El malo es el empresario, es el pescadero, que es un ser egoísta, que además explota a un trabajador inmigrante. También lo veíamos en Aída, no sé si lo has visto. Exacto, sí, y el bueno es el político. Pero el bueno es el político. El bueno es el concejal, que aunque sea un poco tontorrón, pero es una persona bien intencionada. Entonces, todo esto va calando esta configuración donde los empresarios son malos, donde los políticos son buenos y gracias a que están los políticos, pues entonces consiguen lograr el bien de los demás, protegiéndolos de los empresarios. Y toda esta falacia, pues es parte de la guerra cultural que establece el socialismo y que se está abriendo paso. Y vamos a crear generaciones donde ser empresario es algo malo, cuando en el fondo lo que necesitaríamos serían muchos empresarios, muchos autónomos, y gente en estos momentos que viviera de su esfuerzo y no a costa del dinero público. Vale. Hablando ya de la no demonización del sector privado, quiero ya pasar a tu experiencia trabajando durante 30 años. 30 años, no sé si me equivoco, no sé si fue uno arriba o uno 37, abajo, pero... 37. 27 años en la empresa 37, de Coca-Cola. 37. 37. Yo estaba diciendo, 30 pocos me parece. 37 años en
en todo ese proceso, en tu libro cuentas como hubo un parón de 2 años donde fuiste a otra empresa y luego volverías a Coca-Cola, pero empezaste, has dicho, pues yendo a una entrevista de trabajo que viste en un anuncio de periódico y acabaste como ex vicepresidente ejecutivo de la compañía a nivel mundial trabajando en Atlanta. No te quiero preguntar cómo se llega a hacer eso, pero ¿qué es lo que sucede en todos esos 37 años para que, me imagino, siendo una persona joven que entra en una empresa y demás, de repente acabas, pues eso, en la mesa ejecutiva de una de las marcas más importantes del mundo, si no la marca más importante del mundo? Mira, Sergio, una cosa importante es que yo nunca he querido ser vicepresidente ejecutivo de Coca-Cola. Nunca lo soñé, ni lo quise, ni hice nada para esforzarme en serlo. De hecho, yo venía del área de marketing y cuando yo era joven, generalmente los que cogían los puestos de dirección general en las operaciones era gente que venía del mundo de finanzas. Yo, aunque soy economista y conozco el mundo de finanzas, yo me encantaba el marketing, era lo que me dedicaba. Hay gente de marketing que, queriendo y teniendo la ambición de ser directores generales o presidentes de división, pues cambiaron lo que les gustaba por meterse en el área de finanzas y poder llegar a eso. Pues en un momento determinado en Coca-Cola, Sergio Schimann, que estaba entonces de Chief Marketing Officer, decidió y convenció al presidente mundial que los que tenían que escalar a los puestos de dirección era la gente que venía de marketing, decían los que traen las alubias, no quienes las cuentan, más o menos esto era lo que decía, y entonces se decidió eso, y entonces a mí ya me nombraron director general, fui director general en Malasia, en Singapur, y bueno, yo no lo buscaba. Sin embargo, imagínate la cantidad de gente que dejó a lo mejor la rama de marketing y se dio cuenta de esto y dijeron, pues qué idiotas, nos hemos dedicado a hacer lo que no nos gusta, que es finanzas, y ahora resulta que ese área no nos lleva a donde queremos llegar. ¿Qué quiero decir con esto? Yo lo único que he hecho en mi vida ha sido trabajar y trabajar en lo que me gustaba. Cuando tú trabajas en lo que te gusta, hay más posibilidades de que las cosas te salgan bien. Y si las cosas te salen bien, alguien arriba se fija en ti y dice, a este chico le vamos a dar más responsabilidades, porque te salen bien las cosas. Pero es que es más fácil que te salgan bien las cosas cuando estás haciendo algo que te gusta y no cuando estás haciendo algo por llegar a algo, aunque no te guste. Y eso para mí ha sido un poco el secreto. Poco a poco te vas dando cuenta que te llevan a un sitio y a otro, te vuelves a entusiasmar con lo que haces y un día pues te encuentras que estás en la sala de mando de una organización tan compleja y tan grande como Coca-Cola. Pues que es algo muy fuerte. Y aquí tú haces hincapié en algo que yo creo que es una de las variables que genera más frustración a la hora de valorar la relación entre esfuerzo y recompensa, que es el factor suerte, porque claro, y eso te lo iba a preguntar porque tú lo explicas en el libro, lo que acabas de decir, tú estabas en el departamento de marketing, normalmente se ascendía a la gente que venía del sector de finanzas, había gente que cambiaba del departamento de marketing al departamento de finanzas para intentar ascender en esa jerarquía laboral que tiene que ser brutal, y tú, quedándote en el sector de marketing porque era lo que te gustaba, de repente ves que hay un cambio de política en la empresa y eres ascendido a un espacio que te da la posibilidad luego de estar en la mesa ejecutiva y todo este rollo. Claro, la cuestión es, ahí hay un factor suerte, porque tú realmente no tenías manera de saber y tampoco te lo proponías, pero hay un factor suerte que si no llega a darse, no llegas a ascender hasta ese puesto. Si la gente de Coca-Cola hubiese seguido subiendo, la gente de finanzas, pues hubiese sido complicado que tú desde el departamento de marketing subieses ahí, porque además tú has dicho que no era tu intención. Sí, entonces, ¿crees que ese elemento de suerte es algo que genere de suerte, de aleatoriedad, de algo que no puedes controlar? ¿Es algo que genera frustración en la mayoría de las personas a la hora de valorar todo esto del esfuerzo y del sacrificio? Sí, bueno, vamos a ver, o sea, todo es suerte y puede ser buena o puede ser mala en muchos casos. O sea, yo no me he dedicado a analizarlo en profundidad,
Pero supongo que en algunas ocasiones habré tenido mala suerte por circunstancias de la compañía. A lo mejor hay momentos de gente que le ha tocado unas circunstancias de la compañía mucho más fáciles y a lo mejor a mí me han tocado también unas circunstancias complicadas. Yo me fui de Coca-Cola, como bien has contado, después de llevar 6 años, siendo muy joven, con 29, a dirigir una agencia de publicidad. Nunca pensé en volver en Coca-Cola. También luego me volvieron a llamar de Coca-Cola y me reenganché como director de marketing en España ya con 32 años o con 31 años. ¿Es eso suerte? ¿Eso no es suerte? ¿Fue suerte marcharme que gracias a eso pues volví a encontrar en Coca-Cola? Las cosas van sucediendo y le suceden a todas las personas. Y yo no sé, yo te podría pues comentar, hay un montón, lógicamente, de toda mi carrera profesional, pues momentos muy complicados y momentos muy agradables. Generalmente la gente cuando lee un currículum pues dice, oye, que este hombre ha ganado mucho dinero y ha llegado a una posición muy alta, pero por el camino tú pagas un precio por todas estas cosas. Pagas un precio porque tienes que renunciar a muchísimas cosas. He vivido en muchos países más agradables, países menos agradables, y también es muy complicado porque eso no te lo enseñan en ninguna facultad ni en ninguna parte a cómo conciliar tu vida personal y tu vida profesional. Luego, todo está lleno de cosas buenas y de cosas malas. Yo en lo que sí me considero afortunado es que no me he callado nunca la boca y que he podido ser libre en el sentido de decir y de hacer las cosas que yo he creído. También dices, ¿eso es suerte o no? Pues bueno, en mi compañía yo he desobedecido muchísimo y no he sido despedido. Y hay gente que ha desobedecido y ha sido despedida en muchas compañías. Entonces yo no pretendo nunca dar ninguna receta a nadie. Yo simplemente, a lo mejor, pues en determinados momentos, cuando había una centralización tremenda en mi compañía, yo he creído que cosas de esa centralización eran malas para el negocio que yo llevaba en esos momentos y he desobedecido. Afortunadamente, los resultados han dado y eso pues ha hecho que alguna gente dijera, oye, este señor, aunque haya desobedecido, no vamos a cargárnoslo. Claro. Pero siempre arriesgas. Entonces, a la gente dice, no es que has tenido suerte. Pues no lo sé, es que hay gente que a lo mejor no ha probado a tenerla o no tenerla. Ya, claro, yo siempre lo relaciono con algo que decía Picasso, de que la inspiración estaba muy bien, pero que te pillase trabajando, ¿no? En plan, la suerte también está muy bien, ¿no? Y tienes que buscar estos momentos aleatorios en la vida. Pero ostras, es que si no te esfuerzas por que se den estas ventanas de oportunidad, pues nunca se van a dar. Hablando de lo de la demonización del empresario, hay algo que acabas de decir que me parece interesante, o que me gustaría incidir sobre ello, que es la parte en la que hablas de todos los sacrificios que tiene que hacer una persona que esté dispuesta a llegar a esas cotas dentro de la jerarquía laboral, social y demás, como puede ser pues un vicepresidente ejecutivo de una compañía como esta. Normalmente, cuando se dibuja al empresario, muchas veces desde ciertas coordenadas culturales, te lo dibujan como si fuese una especie de señor del Monopoly, ¿no? Con el monóculo, el bombín, y que vive en una mansión casi rodeado de sus pequeños esclavos, siempre de vacaciones, siempre. Y realmente, esto lo dijo Jordan Peterson, entiendo que la vida de una persona, de un CEO, de una gran empresa, de un vicepresidente ejecutivo, estas vidas que realmente siempre se relacionan como una vida llena de privilegios y llena de lujos, realmente son vidas que creo que muchas personas no están dispuestas a llevar, que conllevarán una tremenda presión y que también traerán consigo muchísimos sacrificios. En este sentido, ¿tú qué piensas con tu experiencia personal? Sí, bueno, primero hay que separar distintas figuras. O sea, un tema es un ejecutivo, un alto ejecutivo. Que puede estar muy bien pagado, pero es un alto ejecutivo. Otra cosa es un empresario y otra cosa es un empresario que está sacando adelante un negocio y otra cosa es un empresario que ha heredado su negocio ya de 4ª generación y que el negocio marcha solo. Entonces, estos son situaciones muy distintas. Es decir,
Altos ejecutivos, es decir, el presidente mundial de Coca-Cola, que es mi amigo James Quincey, o yo, todos nos hemos criado más o menos juntos, hemos sido compañeros en distintos continentes, hemos coincidido y tal. Pues es una persona que, si tú ves desde fuera determinados signos externos, oye, pues bueno, nosotros los tres cabezas en Coca-Cola, pues tenemos a nuestra disposición 5 aviones y tienes un montón de cosas a tu disposición, pero los tienes para trabajar. Los tienes porque no tienes fines de semana, porque tienes que estar un día en un lado del mundo y otro en otro con un jet lag impresionante, porque tienes problemas y líos en cada momento. Yo me acuerdo, Felipe II decían que su imperio nunca se ponía el sol. Bueno, nosotros en un determinado momento, cuando nos vamos a acostar, a lo mejor hay un problema en Sudamérica y en ese momento sabes que ese problema en Sudamérica es con el que se van a desayunar nuestros compañeros en Japón, en Australia o en Nueva Zelanda. Por lo cual, esa noche ya estás comunicando con ellos para prepararlos. Y es decir, trabajas básicamente en 24 horas. Puedes tener vacaciones, tienes mucha flexibilidad, nadie te va a decir, oye, si me cojo 3 días, pero a lo mejor te has cogido 5 días y tienes que volver porque ha sucedido otra cosa. Es decir, esa plena disponibilidad es tremendo. Ser alto ejecutivo no se puede ser a tiempo parcial, no se puede ser un poquito, o lo eres o no lo eres, porque es muy exigente. Lo mismo, pero es también mucho más exigente ser empresario, o sea, tener un bar, tener un restaurante, tener que estar ahí, tener que sacarlo, tener que pagar las nóminas todos los meses. Eso, cuando uno ha arriesgado su dinero en una pequeña empresa, pues tiene un esfuerzo tremendo. Yo tengo amigos que tienen pequeñas empresas. Mi compañero de Dakar es Manolo Plaza, un taller mecánico que, cuando vino la crisis del 2008, pues básicamente estuvo al borde de la quiebra, y ver cómo salen cada día, pues tiene también un mérito tremendo. Eso es lo que es ser un empresario. Pero muchas veces se caricaturiza y se dice, bueno, pues yo qué sé, pues el hijo de Agnelli, multimillonario italiano con una gran... Pues bueno, pues a lo mejor él sí tiene tiempo a jugar al golf y otro tipo de cosas, pero estamos hablando de gente que tiene fortunas particulares con muchos negocios y que a lo mejor no tiene esa responsabilidad que puede ser aquel que está sacando su negocio, o ejecutivos altos que están todo el día ahí al pie del cañón. Claro. Te quería preguntar también, bueno, hay como muchos temas que has tocado que me parecen bastante relevantes, pero tú vienes en Coca-Cola de la parte del marketing, de toda la parte de la publicidad y demás. Y es cierto que ahora mismo, yo creo que eso está como muy ligado a ciertos momentos culturales, y ahora mismo particularmente estamos atravesando uno que a mí me parece un poco convulso. Me parece que hay muchos rollos con las identidades, con lo que podíamos entender como lo políticamente correcto. Veo muchísimas veces a marcas como con miedo a que las cancelen. Veo a muchísimas marcas que están como midiendo muchas sus palabras, o incluso haciendo anuncios para intentar congraciarse con una parte o con un sector que puede estar más o menos representado en las redes sociales y demás, y que no quieren molestar, o que incluso pues le quieren hacer algunos guiños para ver si así pues obtienen algún tipo de medalla, de virtud, que luego ellos se la puedan poner y demás. Hay una parte en el libro que a mí me parece muy interesante, en la que tú hablas de lo importante que es para alguien que trabaja para una marca que no la utilice como vehículo para expresar sus ideas, sus ideologías o sus sensibilidades, y no para realmente intentar vender el producto, que se supone que es lo que tendría que ser. En ese aspecto, Sí. ¿tú también notas que hay ahora, sobre todo afectando en el sector de la publicidad, como ciertos terrenos que pueden estar minados, ciertas cuestiones que son más peligrosas de tratar, o que puedes tener miedo? ¿Tú entiendas que las marcas puedan tener miedo a que se les pueda señalar de una manera o demás? Sí, déjame primero hacerte una aclaración. Sí. Yo no vengo del mundo del marketing. Bueno, yo soy Bueno, que... perdona si utilizo No, los no, te conceptos digo de que forma soy equivocada, porque economista, yo sí que no vengo del mundo del marketing. económetra. Mi formación hubiera sido, posiblemente hubiera entrado en el equipo de estudios del Banco de España si no se hubiera cruzado Coca-Cola cuando yo tenía 23 años delante de mí, pero soy máster en Dirección y Administración de Empresas. La mayor parte de mi tiempo he sido gestor, he sido presidente de Coca-Cola España y Portugal, de Iberia, he sido vicepresidente de Europa, he dirigido Singapur, he dirigido Malasia, he dirigido Alemania, pero todas las funciones, no solamente marketing.
finalmente, pues también por mi experiencia a lo mejor en marketing en otras épocas y tal, y eso, pues bueno, compaginé la vicepresidencia ejecutiva con la dirección de marketing mundial. Pero ya digo que no me he dedicado en exclusiva a esto. Sí, efectivamente, lo que sucede muchas veces es que las marcas ven cómo está la sociedad. Hay marcas que, en vez de tratar de cambiar la sociedad, lo que hacen es apoyarse en las olas por donde va la sociedad, y la sociedad en estos momentos pues va hacia un mundo de lo guay, de lo políticamente correcto y de las causitas. La izquierda en el mundo tiene un gran problema, que un día se les cae el muro de Berlín encima de la cabeza, se quedan noqueados y la gran causa de la izquierda, de alguna manera, se difumina y desaparece. Y en estos momentos, pues, gente con datos y de una manera racional, pues, saben perfectamente que el socialismo no trae progreso. No lo ha traído en ninguno de los países en los que ha estado instaurado. No hay ningún país de referente. Tú le puedes preguntar a alguien de Podemos, oye, cuéntame en estos momentos cuál es el país referente tuyo. Y no tienen ninguno, porque como no tengan Corea del Norte, Venezuela, Cuba, porque ningún país en el que se viva bien es un país socialista en los términos en los que estaban. Entonces, cuando se les cae lo que hace el socialismo, que bueno, es la clau, hay que leer la clau para saber exactamente cuál es la hoja de ruta de los populistas de izquierdas y de la ultraizquierda, es dedicarse a causitas. Vamos a coger esta causita, porque si esta gente los cogemos con nosotros, los vegetarianos, pongamos, entonces nosotros nos hacemos con los vegetarianos, les hacemos la ola, estamos con ellos y les apoyamos, entonces nos apoyarán en todas las cosas que nosotros estamos reivindicando. Vamos a coger estos otros, vamos a coger a las feministas tradicionales, vamos a coger a los nuevos LGTBI trans, aunque se peleen entre ellos estos dos grupos, el feminismo tradicional y de nuevo, también los cogen y dicen que están con ellos, de manera que de esa manera, con esas pequeñas causas, pues van agrupando y aglutinando gente, porque su gran causa ha desaparecido. Hasta están cogiendo causas que eran absolutamente causas contra la izquierda, porque la izquierda siempre ha sido internacionalista, nunca ha sido nacionalista, y se están cogiendo todos, o sea, es decir, oye, bueno, cogemos hasta lo de Teruel existe, oye, mira, somos más turolenses que nadie nosotros y somos los más progresistas. Entonces, esto es lo que sucede, lo están consiguiendo y entonces, pues oye, pues hay mucha gente en marketing que dice, oye, si esas causas son muy modernas y tal, pues nos vamos a poner con esto, con Black Lives Matter. Eso le importa mucho lo de Black Lives Matter, pero aquí en España a lo mejor esa gente que se manifiestan, luego si ven a un gitano o lo que sea y le desprecian. Cuando aquí lo que importante sería Gypsy Lives Matter, que es mucho más autóctono, ¿no? Pero bueno, es toda esta idiotez que suele comprar la sociedad, pues al final muchas marcas también se apuntan, porque también muchos directores de marketing son parte de la sociedad y como tales también son idiotas. Pero bueno, esto sucede. Lo bueno yo creo es que cada vez cuanto la gente sea más inteligente, sepa distinguirlo, sepa identificarlo y no le dé mucha más bola. Pero sí. Te puedo ir poniendo como ejemplos y me cuentas un poco tu opinión, si te acuerdas o... Me acuerdo, si lo sé, que no sé yo todas las cosas. Yo sabía todas las cosas cuando era tertuliano, pero ya no lo soy. Tú antes eras tertuliano en el programa de Risto, Todo es Mentira. Sí, estuve con Risto una temporada. Y en eso sí que ahí teníais que ser todólogos, teníais que opinar sobre todo y saber sobre todo. Entiendo. Sí. Vale, por ejemplo, el anuncio de Gillette. El anuncio de Gillette, ¿te acuerdas de más o menos cuál era? No, a ver, refréscame porque he visto tantos. Bueno, si quieres te lo pongo porque luego esto para... Y así Venga, podemos ver como las reacciones... Pónmelo. A ver, un segundín. Tú luego cortas y editas, ¿no? Claro, luego esta parte, ¿no? La parte en la que lo estoy buscando. Gillette Man Can... Es como el... se llamaba... Creemos lo mejor que los hombres pueden ser. Tuvo un terrible recibimiento, tuvo 37 millones de visitas en YouTube y tuvo un 33%, o sea, de las 33, te lo digo, tuvo 1,6 millones de dislikes y 800.000 likes. Masculinity. Is this the best a man can get? Is it? We can't hide from it. Sexual harassment is taking over. It's been going on far too long. We can't laugh it off.
Who's the daddy? What I actually think she's trying to say. making the same old excuses. Boys will be boys. Boys will be boys. Boys will be boys. But something finally changed. Allegations regarding sexual assault and sexual harassment. But she says it's And there will be no going back. Because we believe in the best in men. Men need to hold other men accountable. Smile, sweetie. Come on. To say the right thing. To act the right way. Bro, not cool. Not cool. Some already are. In ways big Yo, men, forever. We're gonna shake it. and small. I am strong. But some is not enough. It's not how we treat each other, okay? Okay. Because the boys watching today will be the men of tomorrow. Este anuncio en su día tuvo como muchísima polémica y hubo mucho porque había como este aspecto casi moralizante de hombre, los hombres, no sé qué. Además hablaba de cómo había sido la masculinidad, incluso hace referencia a anuncios anteriores de la compañía y demás. Y cayó bastante mal en general, cayó bastante mal porque creo que caía como en todas estas, lo que has dicho de todas las modillas que hay ahora o todos estos pequeños movimientos y tal, hay como claramente se ve un intento de la marca por congraciarse con todos estos. Encima lo puedes ver, los tíos que normalmente salen en defensa de una masculinidad positiva, pues son como los racializados que los llamarían, y entonces hacen como muchos estereotipos de este tipo de cuestiones y demás. Esto, hubo mucha gente que dijo, un momento, esto realmente las marcas lo hacen porque, aunque hablen mal de ellas, les viene bien que hablen en general. Yo no estoy tan seguro de que esta premisa de nos da igual que hablen mal, porque lo importante es que hablen, realmente es relevante para una marca como puede ser Gillette o como podría ser Coca-Cola, o tú como exdirector de marketing de la Coca-Cola a nivel internacional, tú lo ves de otra forma distinta. Sí, vamos a ver, te respondo. Hay un antes y un después cuando Oliviero Toscani empieza a hacer la publicidad de Benetton. En ese momento fue una absoluta revolución, y además él lo decía clarísimamente. Dice, mira, a mí me dan un montón de dinero para colocar anuncios en vallas, en exterior, en revistas, entonces a mí me están dando esos espacios para decir tonterías de jerseys y tal y cual. A mí no me interesa, quiero aprovechar eso para decir otras cosas. Y entonces este fotógrafo publicista se dedicó a hablar de otras cosas y no del producto que supuestamente él vendía, y lo firmaba con Benetton. Pero entonces tienes ahí, pues desde la imagen del chico muriendo de sida, desde el cura y la monja dándose un beso, o sea, todo ese tipo de cosas las colocó. Y generó pues un ruido tremendo, aplastante, provocador, y haciendo pensar a la gente en cosas, y no haciendo ningún mensaje ni de producto ni nada. A raíz, yo creo, de esto es cuando un montón de marcas tienen ese complejo de cómo nos gustaría a nosotros dar un punto de vista que no tiene nada que ver, por supuesto, ni con nuestra compañía, ni con nuestro producto y tal. Y entonces vamos ahí y colocamos este buen hacer, este mensaje, como si fuera un mensaje papal, ¿no? Es decir, vamos a hacer nuestras encíclicas en 45 segundos, en 60 segundos, creo que es el formato de Gillette, y damos nuestro mensaje. Nadie sabe de qué va el tema, y al final tú, en letra muy pequeñita, dices, este mensaje de buenismo es por gentileza de Gillette o por gentileza de Pipas Churruca. Me parece más un patrocinio. Muy bien, sí, pues eso. Entonces tú lo que haces son piezas de documentales o piezas muy emotivas, y le colocas un pianito y le colocas una musiquita y tal, y eso es muy manido. O sea, lo que quiero decir, desde el punto de vista publicitario, a mí me parece una horterada absoluta. Digo creativamente, es decir, es simplemente coger unos códigos. Entonces toda la compañía tiene que hacer eso. Lógicamente, cuando una agencia le presenta esto al presidente o al dueño, a lo mejor, de una empresa, pues el dueño dice, ay, pues qué bonito, se siente emocionado, y entonces se siente que contribuye y que hace algo
importante por el mundo y por el planeta, pues bueno, oye, si se sienten cómodos, perfecto. Aquí lo importante, si estamos hablando de publicidad, es ver qué resultados está teniendo esto dentro de los objetivos empresariales. Otro tema es que alguien con un dinero de una empresa pues decida dedicarse a otro tipo de cosas, a erigirse en el Ministerio de Educación o en el Ministerio de Igualdad o en el Ministerio que quiera. Oye, pues bueno, cada uno con su dinero hace lo que sea. Ahora, si hablamos de publicidad, habrá que medirlo en términos de retorno publicitario. Claro. Entonces, te vuelvo a hacer la pregunta que te he hecho antes. Una empresa... O sea, si tú, por ejemplo, tú ponte que eres el director de marketing de Coca-Cola. Bueno, ponte no, lo ha sido. Pero ponte que estás en esa situación y sacáis adelante una campaña. Y esa campaña tiene aparentemente una recepción desastrosa. En redes sociales la están machacando, todo el mundo dice que es lo peor que han visto en su vida y todo este rollo. ¿Vosotros automáticamente decís, esta campaña ha sido un fracaso? ¿O existe el otro lado de ver las cosas de, bueno, si los resultados que nos ofrece esta campaña, que aparentemente ha sido un fracaso, son positivos? Es decir, si nosotros seguimos vendiendo al nivel que nosotros teníamos, que esperábamos, aun con esta campaña que claramente todo el mundo estaría rechazando, ¿esto es algo bueno o es algo malo? ¿Es algo que se contempla por ejemplo, si tú haces una campaña y tiene esta recepción por redes sociales terrible, todo el mundo hablando mal de ella, haciendo vídeos sobre ella, diciendo esto es lo peor que he visto? Incluso en Gillette salía gente que salía como tirando las Gillette a la basura, diciendo que ya no iban a comprar más y demás. ¿Esto a ti te podría llegar a preocupar? No, vamos a ver. Como nosotros, como yo operaba cuando, yo ahora no sé, supongo que se sigue operando más o menos de la misma manera. Cuando nosotros cambiamos la campaña, yo creo que en el 2016 cambié a Taste the Feeling, que es una campaña que hice, además con algunas agencias españolas e hispanoamericanas. Nosotros preparamos una campaña que preparamos materiales para esa campaña. Todo esto se hace absolutamente con un pre-search. Se testa absolutamente en distintos países, para distintas culturas también. Cuando tú tienes una campaña global, tenemos, decirlo así, a lo mejor yo creo que en esos momentos funcionamos con unos 15 piezas publicitarias o 20, todas se testan en los distintos países. Tenemos lo que llamamos One Number Score, que es ver exactamente cada uno, porque es casi una masa de persuasión. Es decir, no solamente cada una de las piezas publicitarias qué notoriedad te alcanza, sino además qué persuasión también te hace, porque yo puedo hacer una pieza publicitaria que todo el mundo la recuerde, pero no dice nada de la marca ni hace nada respecto a los objetivos. Es decir, entonces, todo eso está absolutamente testado. Y cuando tú entras con todo eso probado. Y posteriormente tenemos nuestros propios trackings, que es lo que nos van dando si determinadas atributos y determinadas variables, que son los que tú buscas, se están produciendo o no se están produciendo. Las redes sociales no son un indicador. O sea, puede ser un indicador más, pero es ruido. Realmente, a la gente que tú te estás dirigiendo y quien estás lo estás sacando esa información por parte de empresas de investigación, y eso sí se sigue. Tú no retiras nada porque haya un tema en redes sociales, porque también hay muchas veces que hay boicots hechos ex profeso, hay muchos bots, es decir, es una información que uno tiene, pero no es sobre la cual uno reacciona dentro de lo que es una campaña que cuesta mucho dinero, sino tienes otros indicadores mucho más precisos y menos contaminados. Vale, perfecto, porque esto me viene a colación perfecto para algo que ha sucedido hace relativamente poco en España, y es con la campaña que hizo Snickers, que esta sí que la acabaron retirando por la recepción que estaba teniendo en redes sociales. Snickers tiene una campaña, como probablemente sabes, muy exitosa, que se llama el hambre hace que seas alguien distinto a quien eres, algo así. Pero yo investigué un poco sobre la campaña, había páginas web publicitarias que hablaban de que era una de las mejores campañas del mundo en general, porque esto tiene muchísimos años. Empezó como en Inglaterra, creo que era, pues que salía como una señora anciana jugando al fútbol americano, al rugby, y de repente la estaban machacando porque era una ancianita, y de repente aparecía la novia de la ancianita, le daba un Snickers, de repente la ancianita se convertía en un chico así joven, y dices, cuando tienes hambre no eres tú mismo. Entonces era como que comían Snickers y demás. Esto se hizo muy, muy popular, hicieron campañas con Mr. Bean y en muchísimos países y demás. Entonces esta campaña la trajeron aquí en verano, a España.
Y la campaña, pues era eso, en plan de cogieron a personalidades más o menos no controvertidas, pero sí muy exageradas, Carmen Lomana o Alex Gibaja, ¿sabes? No sé si sabes quiénes son, pero bueno, salía Carmen Lomana y... sí. ¡Ay! Carmen Lomana sí, el otro no. Alex Gibaja es un chico así como homosexual que tiene muchísima pluma y además siempre va como con camisitas rosas y tal. Un tío muy, muy, muy exagerado en todo lo que hace. Entonces, básicamente, les ponían en unas situaciones de chiringuito de playa en la que ellos estaban ahí. ¡Ay, pues estaba Carmen Lomana! ¡Oiga, garzón! Pues siendo Carmen Lomana, exagerándose mucho, evidentemente. Entonces le daban un sneaker y se convertía en una tía normal. Y está también Alex Gibaja, también exagerándose muchísimo. ¡Ay, de la muerte, qué maravilla! Y le daban un sneakers y se convertía en un tío así de, ostras, pues... Entonces, ¿qué pasa? Que eso lo identificaron en redes sociales. Esto también lo denunció, por ejemplo, Íñigo Errejón, Podemos, se sumaron a la campaña y demás, diciendo que lo que hacían era plumofobia y LGTB-fobia, porque lo que estaban haciendo, claro, es que un personaje como Alex Gibaja, hiperexagera, pues, le daban un sneakers y de repente se convertía en un tío que ya no tenía esa exageración. Entonces lo que estaban haciendo es criminalizar la pluma y demás. Entonces hubo una campaña muy fuerte por redes sociales y al final Sneakers acabó retirando el anuncio y haciendo un comunicado pidiendo perdón por haber podido ofender a quien hubiesen podido ofender, etcétera, etcétera, etcétera. Qué horror. No, pues qué horror me parece. No conocía el tema, pero vamos a ver, tú ves en estos momentos que medios de izquierda están todo el día caricaturizando a determinados políticos y a determinadas personas continuamente. Yo digo, el programa en el que yo estaba, en Todo es Mentira, pues tenían a Isabel Díaz Ayuso metiéndose todo el día con ella y caricaturizando. Es decir, yo creo que no tiene nada que ver el caricaturizar a una persona en concreto en una pieza, que además supongo que lo harían con cariño y además lo harían con el personaje real, supongo. Claro. Era con Carmen Lomana participaba haciendo de ella y este señor pues haciendo todos de su personaje exagerado. Entonces no sería ofensivo y sin embargo, pues bueno, pues esta gente que no tiene otras cosas que hacer, como de nuevo, te repito, su gran causa se ha destrozado, pues entonces su única notoriedad pues son estas chorradas y el meterse con alguien que voluntariamente ha aceptado un contrato con una agencia de publicidad para tener una broma sobre sí mismo, la propia Carmen o el chico este que me comentas. No tiene nada que ver el tema de la pluma con el tema de la homosexualidad. Es decir, no creo que sea un ataque. En este sentido, yo te digo, yo he recibido ataques grandes y no he retirado cosas. Y no te voy a decir cuáles, pero tremendos, tanto en redes sociales, de algunos anuncios de Coca-Cola y tal. Pero yo creo que una compañía, si crees que estás haciendo lo adecuado, yo creo que esa compañía probablemente estaba haciendo lo adecuado y así lo pensaría tanto la agencia como la propia compañía. Si lo han retirado por presiones, pues yo creo que se han retratado. Yo creo que en este mundo hay que plantar un poquito de cara a todo ese tipo de cosas y de linchamientos para tratar de hacer un mundo mejor, porque si al final tú le das la razón y retiras un anuncio a estos linchadores profesionales, pues al final ellos van a persistir en hacer ese tipo de cosas dado el éxito que esas campañas tienen. Y a veces hay que resistirse al chantaje. Luego, por último ya, ya que estamos como contando anécdotas y demás, la última de Coca-Cola, que es la del anuncio este, que también ha tenido mucha... Bueno, tú ya me has dicho que claro, que las redes sociales pues no son de alguna manera un referente a la hora de medir el impacto positivo o no positivo de un anuncio como este, pero, por ejemplo, el último anuncio de Coca-Cola, que te lo voy a poner por... No, lo he visto. Ah, vale. El otro día estuve en el cine y en Cinesa y entonces lo colocaron además largo. Uh-huh. Y en cine pues es más... Bueno, para que la gente que no lo ha visto... Bueno, a lo mejor por edición os lo meto. Pero para la gente que no lo ha visto, pues eso, están jugando en un de los eSports... alta competición, hay un montón de gente viéndolo desde su casa, desde los streaming, desde YouTube, etcétera, 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 y hay un chaval pues jugando con un personaje de fantasía, con un orco y demás, y él está pues luchando en el campo de batalla y demás, y hay un momento en el que su personaje se cae al suelo, se le cae el arma, entonces el chico, que tiene muchísimo estrés, se le nota, se bebe una Coca-Cola
Y en ese momento, como que tiene una revelación, el orco se desposee de todas sus armas, deja de pelear, todos los personajes del mundo virtual también dejan como de pelear, se dan todas las manos, todas las personas que están viendo el evento de eSports como que se asombran muchísimo y se alegran, y toda la gente que también que lo está viendo de su casa empieza a hablar de esto como si hubiese sido una especie de un maravilloso acto de virtud entre todos los personajes que se han hermanado de repente y demás. El anuncio se llamaba, era algo así como estamos a una Coca-Cola de distancia los unos de los otros y demás. Y este anuncio en concreto ha tenido mucha no mala prensa, pero ha tenido un mal recibimiento, al menos por los canales que yo lo he visto, que es cierto que son las redes sociales. Muchas críticas de mucha gente, además gente dedicada a esto de los eSports y tal, diciendo como que no habían entendido muy bien el concepto de qué eran unos eSports, lo cual me parece un poco extraño porque creo que ahora mismo en la mesa ejecutiva de Coca-Cola está el director de Blizzard. Pero en ese sentido, tú habrías visto el anuncio, me has dicho. Entonces, ¿cuál es tu opinión sobre esa campaña? No sé si incluso ni si la quieres dar. Sí, pero te digo una cosa. Mira, vamos a ver. Coca-Cola desde siempre, pero digo desde siempre, desde los años 60, está contando la misma historia. Es como Disney, ¿sabes? En Disney siempre cuentan la misma historia, cambian los personajes, pero tal. Entonces, este anuncio, según yo, primero yo no he hablado con el actual director de marketing sobre ese anuncio ni nada, pero según el otro día lo vi, yo lo decodifico de la siguiente manera. Es decir, Coca-Cola siempre ha estado en esto del mensaje de paz y de la hermandad y tal. El anuncio desde al mundo entero quiero dar un mensaje de amor, el anuncio ese famoso de Navidad de Coca-Cola. Todos estos son una Coca-Cola compartir y la paz mundial y todo esto, que parece un poquito así de tipo de Mises, pero es algo que lleva siempre, lleva toda la vida. Incluso hay algún anuncio de frontera entre dos países donde los dos guardias fronterizos se dan una Coca-Cola y ese tema es consistente con la marca siempre. O sea, no han inventado nada, es simplemente hacer el mismo anuncio que llevan haciendo siempre toda la vida. En este sentido, yo creo que han cogido el tema de los eSports y esto, que es donde hay generalmente violencia y es parte del juego, para hacer una metáfora. Es una metáfora. Para representar eso mismo, pues cogiendo algo tal. Entonces yo creo que los que son especialistas de eSports deben de entender que la gente de Coca-Cola, primero además es que patrocinan todos los eSports básicamente que hay en Corea y tal. Por lo menos en mi época yo patrocinaba todo eso. Entonces, conocerlo lo conocen. Probablemente lo han utilizado para hacer una metáfora de la paz y del amor universal y tal, y entonces me han cogido eso. Pero no es el tema de decir, es que Coca-Cola no entiende los eSports. ¿No? Ya. Vamos a ver, o sea, que hasta los Juegos Olímpicos te iba a decir casi que los inventó Coca-Cola porque los patrocina desde 1928. Claro, entonces, yo creo que la gente lo que ha entendido es que lo que es una competición sana, más o menos, pues se habría demonizado y lo habrían de hecho relacionado muchas veces diciendo, ostras, pero es que Coca-Cola, luego cuando habla de los Juegos Olímpicos o cuando saca la marca de Aquarius o este tipo de cuestiones y lo relaciona con los deportes, la competición y demás, no tiene esta visión como de que la competición sería algo tóxico. Sí, esto es como el ejemplo este de Rafa Nadal jugando Roland Garros, tira la raqueta, dice, no voy a competir más, estoy harto. Le da la mano a este. Yo no creo, o sea, ya te digo, es una licencia poética, entiendo yo que es una licencia poética y es una metáfora que se ha cogido, pero Coca-Cola sigue con eSports y tal, y es así, pero es lo mismo que yo que sé, pues a lo mejor imagínate los anuncios famosos, el de Maradona que sale, que al final es una Coca-Cola, lo que te hace es la amistad y gente que puede estar enfadada o gente que puede estar tal, sacas una Coca-Cola y eso se arregla. Entonces, desde Coca-Cola se inventó, tienes 20.000 anuncios que se basan más o menos en lo mismo, es decir, gente que puede tener un problema, que están enfadados, que están distanciados, lo que sea, pues al final sale una Coca-Cola que te une. Entonces, ahora han cogido eso, que yo ya no digo si es una buena metáfora, es una mala metáfora, pero lo mismo, incluso a lo mejor te cogen un día lo que tú dices, a Rafa Nadal y a Federer, y entonces resulta que al final, oye, deciden empatar y o tal, que no quiere decir que vaya Coca-Cola contra el tenis, sino que coge un tema para explicar un mensaje con ese ejemplo, pero para mí no tiene mayor importancia. Otro tema es que el anuncio sea bueno o malo y que dé sus resultados, que es otro tema, pero criticarlo... Entonces, lo que sí que me ha quedado claro es que no se tiene siempre en cuenta la reacción que pueda tener esto, la primera reacción que se pueda ver, por ejemplo,
redes sociales, en YouTube, en otras plataformas donde la gente puede estar denostando el anuncio y puede... Pero hay otras veces que, por ejemplo, otras marcas sí que, como Snickers, pueden decir, oye, mira, pues no me apetece el ruido que se está generando relacionando nuestra marca con la LGTB-fobia y sí retiramos el anuncio. Sí, pero vamos a ver una cosa. Lo que sucede es que estamos viviendo un mundo, por eso de las causitas que te decía y las redes sociales, un mundo de los ofendiditos. Yo cuando era muy joven, con 20 y tantos años, cuando estaba con unas campañas de Coca-Cola, cuando hacíamos Coca-Cola y comida, siempre Coca-Cola y comida salía con hamburguesas y con pizzas, ¿vale? Y yo empecé a hacer una campaña donde salía con paella, en Valencia, y había vallas. Y se montó un lío porque la gente decía Coca-Cola con una paella, no sé qué. Tú ahora vas a un chiringuito y la gente pide una paella y los niños y algunos toman Coca-Cola, otros toman vinos con casera y otros toman cerveza. Pero no lo ves raro. Pero en ese momento los puristas decían, oye, ¿cómo se va a tomar una paella con Coca-Cola? Vale, tú eres consciente de que eso va a producir determinado ruido, pero tú estás aceptándolo porque te parece que es parte de la estrategia que tú tienes que hacer. Ahora, lógicamente, había ofendiditos que en esos momentos decían eso. Posiblemente sus hijos o sus nietos en estos momentos están tomando Coca-Cola cada vez que les sirven una paella y eso ha pasado. Ahora, las redes sociales lo que te hacen es que cualquier cosa que aparezca, un grupo de gente siempre le va a sacar punta y se va a hacer los ofendidos. Y a veces, oye, pues llegan a ser muchos miles, muchos miles. El tema es si tú estás haciendo las cosas con mala intención, con mala fe o no, y también tu capacidad de respuesta para explicarlo, defenderlo y reírte. Mira, te voy a contar el ejemplo este que hablamos del cangrejo. Esto te lo digo por Carlos Chaguaceda, que era mi responsable de prensa. Nosotros hicimos un anuncio de Fanta, que no sé si te acuerdas, que era un cangrejo que cuando no había Fanta aparecía en la playa gigante y se comía a la gente. No sé si lo viste, ¿no? Me suena. Vale, pues eso dice, cuando no hay Fanta o lo que sea, de repente aparece una cosa surrealista. Entonces aparecía un centollo y ese centollo te comía. Y entonces nos llamaron los mariscadores de Galicia, la asociación, con un cabreo tremendo, diciendo que eso no era un centollo, sino era un buey de mar. Y entonces, pero bueno, fue tremendo, pero tremendo. Mandamos ahí a nuestras relaciones públicas, que es un tío impresionante, les invitó a todos, estuvo con ellos, no sé qué, no sé cuánto, se disculpó y entonces estos tíos, fenomenal, se hizo la rectificación y volvió a salir una noticia de todos estos mariscadores pues loando Fanta y todo ese tipo de cosas. Cuando tienes un problema lo puedes solucionar sin necesidad, te quiero decir, ni de la retirada ni nada. Pero esos ofendidos, porque llamamos centollo, que la agencia, o sea, yo en ese momento tampoco yo en biología tenía la responsabilidad de distinguirlo y la agencia pues en la locución decía que era un centollo y resulta que era un buey de mar, pues no, yo la diferencia no la habíamos pillado. Pero en vez de gente de una manera simpática, inicialmente comentarte, oye, que hay un error, lo rectificas, se montó un tema gordo de ofendiditos. A partir de entonces, gracias a que subimos resolucionarlo, Carlos Chaguaceda, que era entonces nuestro responsable de relaciones externas, dijo, en todos los anuncios tengamos un cangrejo, o sea, un cangrejo lo decía hipotéticamente, es decir, cometamos un error para luego solventarlo, porque de esa manera todo el publicity del anuncio lo tenemos con el lanzamiento, más luego con el error que ha habido que nos sirve para que se hable también del anuncio, para crear determinado está. Y era un posicionamiento, pero ya te digo, tú cuando haces algo nunca sabes a quién vas a ofender y eso no sucedía antes y ahora cada vez sucede más que estemos en el mundo de los ofendiditos, oye, que esta persona la has puesto tal o que con esto estás tratando de decir algo y no es así, no es así, porque la mayor parte de temas en preproducción, o sea, se han planteado sin el afán de ofender a nadie. Pero a lo mejor la diferencia es que donde antes casi nadie tenía una plataforma, a menos que, bueno, me dices la Fundación de Mariscadores, vale, la Fundación de Mariscadores o esta asociación y demás. Pero ahora sí que tienes miles de usuarios por las redes sociales como monitorizando continuamente todo lo que sale para en el momento que ellos detectan algo que puede ir contra sus dogmas o contra las premisas que tienen sobre determinados temas, ponerlo, exhibirlo en sus redes para que esto se canibalice entre todos sus seguidores, intentar generar pues estos hilos y demás. No, no es así. Es decir, no es cuando algo pueda ir contra sus dogmas. Es que ellos, sabiendo que no va contra sus dogmas, tratan de darle la vuelta para que parezca que va contra sus dogmas y ellos darse publicidad a sí mismos.
porque yo he descubierto esto, ¿sabes? Porque yo he descubierto que el color de la camiseta que llevan en ese anuncio era el color de la camiseta que llevaba Mussolini cuando le colgaron y tal, y entonces indirectamente... Y todas estas elucubraciones son las que están sacando. Se sacan cosas de quicio y tal, y es ese poder que tienen en estos momentos los ofendiditos para cualquier cosa que no se ha hecho con esa intencionalidad. Cuando tú quieres hacer algo con intencionalidad, es muy distinto. Ya. Va part of briefing. Y ya terminando, quiero preguntarte por tu paso o las diferencias más fuertes que tú has podido ver entre el sector privado y el sector público, porque mucha gente probablemente, antes que por el vicepresidente de Coca-Cola y demás, que en el fondo yo creo que casi nadie sabe quiénes son los presidentes o vicepresidentes, a menos de 4 compañías tipo Apple o algo así, y ya no tanto, te conocen por tu paso por la política, por Ciudadanos, tú eras muy amigo de Albert Rivera y demás. Entonces, primero, ¿cómo se te ocurre pasar de algo como, pues eso, el sector privado, y además el sector privado, yo diría que lo más alto del sector privado, que es pues casi pues eso, un ejecutivo de Coca-Cola, a de repente meterte en una aventura en España, Ciudadanos y demás? Primero quiero que me cuentes cómo sucede eso y sobre todo cuáles son las diferencias que tú has visto entre un sector y el otro, si las hubiese. Bueno, sí, bueno, vamos a ver. Mi respuesta siempre es ¿y por qué no? Si tú te das cuenta, en el año 78, la transición, aquellos diputados, una vez que se instaura la democracia y tal, los diputados que conforman el Parlamento español son gente que son profesionales, son arquitectos o son obreros de metalurgia o son médicos o son gente que tenía ya su carrera y su actividad profesional. No eran políticos de profesión. Y, sin embargo, todo ese tipo de parlamentarios, que son los que conforman las primeras cortes españolas, van desapareciendo y se va profesionalizando lo que es ser diputado. Luego, yo cuando entro en el Congreso de los Diputados y la mayor parte de gente son políticos profesionales que en su vida han desarrollado otro trabajo que el estar en la política, me siento como el extraño, cuando los que deberían sentirse como extraños son ellos, porque inicialmente el Parlamento era una representación del sector privado y de profesionales. Y yo creo que eso es bueno que suceda. Y yo animo a que mucha otra gente trate de meterse en política para no dejar lo que es los miembros del Congreso de los Diputados en manos de gente que nunca en la vida no ha tenido ni un bar. No saben lo que es pagar una nómina ni saben lo que es trabajar. Y eso sería importante. Yo tengo una visión de que administrar un país no es algo tan distinto a lo que es administrar una empresa. Tú tienes que tener unos objetivos, tú tienes que tener unos recursos, tú tienes que saber administrar esos recursos, tú tienes que tener unos KPIs y básicamente tienes que utilizar el dinero de la manera mejor posible para los ciudadanos. Igual que administrar una comunidad de vecinos es como se tiene que hacer, es decir, con el dinero disponible, cuáles son las reformas y las cosas mejores que hay que hacer. Cuando uno administra una comunidad de vecinos, no dice, oye, tengo portero, vale, fenomenal, pero vamos a contratar a 15 porteros. Si no es necesario, no, porque se te echan encima el resto de vecinos, ¿vale? Y vamos a colocar unas plantitas en el portal, pero no me voy a coger y a llenar todo el portal de flores porque mi mujer es la que tiene una floristería en la calle de al lado. Eso a una persona que administrara una comunidad de vecinos le quitaban de la presidencia ipso facto a los vecinos. Bueno, pues en España hay que administrarlo como si fuera una empresa, como si fuera una comunidad de vecinos, con los mismos criterios y la misma moralidad. Pero, sin embargo, nos encontramos con amorales que administran lo común de otra manera. Pero como la gente lo ve como muy lejano ya, pues bueno, pues a veces no reaccionan ante ello. Y yo creo que se necesita gente con mucha más formación empresarial para administrar este país, que no gente que lo único que están haciendo es con el dinero de los demás tratar de perpetuarse comprando voluntades con el dinero que no es suyo. Fíjate. Ahora
dándoles un bono a todos los jóvenes para que se lo gasten en lo que sea, pero yo me parece muy bien si se lo dieran de su bolsillo, de su dinero, pero no que te quiten el dinero a ti como autónomo para coger y luego dárselo a quien les salga de las narices. Dice, pero es que no, basta ya. Claro, a mí una anécdota que me contó un amigo en relación a eso me decía, tío, él trabajaba en el sector de la investigación científica, alrededor de la investigación científica alrededor del cáncer, entonces tiene como muchas cuestiones con sanidad y demás, y me decía, tío, hay una anécdota con no sé qué hospital, ¿vale? Me dijo, en este hospital, financiado con dinero público, se han gastado no sé cuántos recursos en mantener estas máquinas que eran como muy necesarias y demás, y han estado... por un fallo administrativo, han estado como no sé cuántos años paradas, porque a este no se le puso en los narices y demás. Entonces él me decía, mira, a mí me sucede en mi trabajo que yo, por un fallo administrativo de dejadez y de no sé qué, tengo parados, unas máquinas que nos está costando mantener 3 millones, no sé cuántos millones al año. Dice, y yo inmediatamente, a mí me cortan la cabeza, vamos, pero ipso facto, no hay... Y sin embargo, yo recuerdo que cuando eso lo dijo dentro de la administración y demás, la reacción que hubo pues fue muy de, ahí va, pues, joder, pues que la verdad es que sí, esto habría que mirarlo porque es muy importante. Es decir, como que había cierta dejadez o cierta, pues, más o menos irrelevancia con un dinero que eran millones de euros que se estaba malgastando y que nadie había tenido constancia, y eso es algo que sí que veo que sucede con lo público, que de repente veo, pues yo que sé, que Ada Colau dice, voy a poner aquí unas piedras y me voy a gastar 300.000 euros. O voy a hacer un instituto de nuevas masculinidades. O incluso, mira, si nos ponemos de tal, vamos a poner una oficina del español y la va a llevar y vamos a ver qué sucede. Mira. Sí. No, te decía, cuando estoy yo de portavoz económico y he hecho 2 campañas de elecciones generales, había veces que me reunía con empresarios en distintas provincias de España y muchas veces les preguntaba, decía, ¿quién de vosotros tiene acciones de Telefónica o del Banco de Santander? Que levante la mano. Y entonces unos pocos a lo mejor levantaban la mano. Y yo les decía siempre, y te lo digo a ti también, si tienes un fondo de pensiones, si tenéis un fondo de pensiones o tenéis algo así, seguramente indirectamente a través del fondo sí tenéis acciones de Telefónica o del Banco de Santander, porque los fondos de pensiones pues invierten en empresas del IBEX. Digo, pero podéis estar tranquilos, porque esas empresas del IBEX, lo que realmente pertenecen a todos los españoles, en mayor o menor medida, por supuesto en mayor o menor medida, están absolutamente controladas por la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Para ser consejero de esas empresas hay que pasar un determinado examen si son empresas que están en el sector financiero y tienen unos controles para que nadie haga ahí el golfo. Y si además alguien lo llevara o pusiera en riesgo, pues hay una Junta General de Accionistas que le puede descabezar al presidente. Digo, sin embargo, empresas que sí pertenecen también a todos los españoles y que son públicas como Correos, no están sometidas a la misma disciplina de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. ¿Por qué empresas que cotizan en bolsa están sometidas a una disciplina y a un rigor y a un governance? Y empresas públicas que nos pertenecen a todas no las hacemos que también estén sometidas al mismo rigor. No, ahí no hay Junta General de Accionistas. Ahí Sánchez le dice al que le llevaba el maletín, a su jefe de gabinete, oye, tú eres ahora presidente de Correos, un tío que no habla inglés y vas a competir encima con Amazon. O sea, Jeff Bezos se parte de risa si tuviera que tener una charla con este impresentable que le ha tocado la lotería y lo primero que hace en una empresa que está dando pérdidas, coge y dice, pues subo el sueldo a todo el mundo y así tengo tranquilidad. Pero se lo estamos pagando nosotros, si somos los accionistas todos los ciudadanos. Es una vergüenza cómo se está administrando una empresa pública. Ya no te digo lo que tú me estabas comentando en el hospital, pero ya en una empresa pública dices, oye, si esa empresa Correos pudiera dar beneficios, es dinero que nos ahorramos los ciudadanos, porque esos beneficios nos sirven para a lo mejor dar menos impuestos o necesidad de menos impuestos, porque da, pero no, que va, entran y encima la vuelten todavía más en pérdidas, porque como es pólvora del rey, pues oye, el dinero público es de todos. Digo, por lo menos, oye, que rindan cuentas, yo que sé, por lo menos a una comisión del Congreso de los Diputados. Esto es así, pero sobre todo es un tema de formación de la ciudadanía. Cuando los ciudadanos más se den cuenta que esto es como una comunidad de vecinos
y que a veces el que tenemos de presidente se está enriqueciendo a nuestra costa, él y sus amigos, haciendo cosas innecesarias con el dinero de todos, pues bueno, probablemente la gente empiece a ser mucho más pulcra a la hora de decidir su voto. Vale, pues muchas gracias, Marcos de Quinto. Una última cosa que te quiero pedir es, ya que quería hablar sobre la cultura del esfuerzo y demás, un consejo que le puedas dar a un chaval ahora mismo que esté estudiando en la universidad o algo así y que lo que escucha las principales estas es de que todo está amañado, que realmente no hay oportunidades en España para él y que lo que debería hacer casi pues es ir a la manifestación y protestar muy fuerte. ¿Cuál sería tu consejo para alguien que se encuentra ahora en esa situación? Mira, yo una cosa que odio siempre es dar consejos. O sea, jamás he tratado de dar consejos porque además te digo, las cosas que a mí me han funcionado, siempre lo digo, oye, si una persona es irreverente, hace lo que le apetece, tal y esas cosas, oye, pues imagínate que alguien me sigue esos consejos y le despiden y tal y luego me echa a mí la culpa. Por lo cual yo odio dar consejos. Sin embargo, en las circunstancias en las que estamos actualmente, lo primero que digo, que no se crea nada, que se esfuerce, porque todo lo que acumule, que viaje, que aprenda idiomas, que estudie lo máximo posible, que lea mucho y que no se deje manipular, porque eso le va a valer, independientemente de quién esté en el gobierno o no, y también independientemente de que si va a seguir viviendo en este país o llegue un momento en que se tenga que marchar. Pero que se esfuerce, que estudie y que invierta en sí mismo. Porque, ya te digo, aquí hay mucha gente protestando, pero la gente que está protestando realmente es una profesión los que dirigen a la gente que protesta, que esos al final se acaban comprando chalets y acaban viviendo fenomenalmente y administrando presupuestos de 541 millones, como alguna que otra ministra. Esa gente sí les va bien, a ellos y a sus amigos, que de ese presupuesto probablemente y a algunas ONGs les va a caer algo de ese dinero. Pero les utilizan a ellos para ir a protestar para que luego ellos sí puedan estar en esas posiciones, comprarse los chalets y administrar ese dinero. Que no se dejen manipular.